¿Cómo puedo conseguir influir en los demás para que crean que estoy haciendo lo que ellos quieren que haga cuando en realidad estoy haciendo lo que yo quiero hacer? Lo primero que tienes que hacer es tener una estrategia de comunicación que dé foco a lo que tú consideras que es la mejor opción para ti y hacerles ver que es la mejor opción para ellos, ¿no? ¿Hasta qué punto deberíamos controlar la comunicación no verbal? Si nosotros podemos desarrollar la capacidad de saber el por qué una persona hace un determinado gesto, sabemos muchísimo más que el 99.9% de la gente. Este hombre que veis aquí ha salvado vidas. Una de ellas un hombre que estaba en un puente a punto de tirarse. Y lo hiciste con las palabras. Como te dice mi hija, con un parpadeo lento y suave, ahí yo sé que ese es el anclaje que tiene la vida. ¿Qué voy a utilizar yo? Tu hija. Yo quiero saber cuándo esto no te salió bien. Cuándo con alguna persona en el ámbito profesional esto no salió como tú querías que saliera. Pues voy a contaros una historia real. El 30 de octubre de 1938, miles de ciudadanos estadounidenses creyeron que estaba sufriendo el mundo una invasión extraterrestre, tal y como os lo cuento. Orson Welles narraba por la radio una versión dramatizada de la Guerra de los Mundos. ¿Qué pasó? Que muchas personas no habían escuchado el principio del programa y se creyeron que lo que estaban escuchando era real. Rápidamente se desató el caos. Empezaron a salir personas a la calle, muchas llamadas a la policía, otros huían en coche, incluso había personas rezando por las esquinas creyendo que era el fin del mundo. Lo interesante es pararse a pensar por qué ocurrió esto. Es cierto que no habían escuchado la anticipación de que, oye, esto va a ser una ficción sonora. Pero también es cierto que en aquel momento solo tuvieron la palabra. No hubo más información. No había vídeo, no había imágenes, no había televisiones como hoy en día. Y por tanto, estas personas creyeron lo que oyeron. Sin embargo, a día de hoy, justo 87 años después, aunque seguimos viviendo en un mundo en el que estamos sometidos al poder de la comunicación, tú y yo pertenecemos a la era de la imagen y rara vez las palabras van solas. Habitamos una sociedad que nos bombardea de forma voraz para captar nuestra atención y esto ha hecho que la comunicación no consciente, aquella comunicación que trasciende las palabras, se haya convertido en una especie de superpoder que si llegamos a controlarlo vamos a poder evitar que nos manipulen, que nos engañen, nos vamos a desenvolver mejor en la vida e incluso podremos llegar a salvar vidas. Como sé que esto os interesa mucho igual que a mí, porque ¿quién no quiere tener un superpoder? Hoy y ahora en Roca Project tengo conmigo a Juanma García Pincho, experto en ciencias del comportamiento y en comunicación no consciente. muchas gracias. Gracias. Estamos grabando un podcast en vivo. Va a ser un Roca Project como siempre, pero tenemos un público maravilloso que nos acompaña. Juanma, bienvenido a Roca Project. Pues muchísimas gracias. Súper ilusionado de hacer esta grabación tan especial y de volver otra vez a esta casa que me acogió la primera vez de una maravilla. Qué bueno. Y muy ilusionado por ello. Qué bueno. Este hombre que estáis viendo es una persona extraordinaria. Y me gusta porque puedo ver en ti algo más allá que el experto que tengo aquí sentado, ¿no? Y sabes que te lo digo de verdad. Mira, te lo digo levantando cejas. Las cejas. Es que si no levantas cejas, se ve que mientes. Levanto cejas, bien. Me pongo erguido. Bueno, la idea de este podcast no es que sea un programa de humor, aunque seguro que nos vamos a divertir con más de una cosa que cuente Pincho, sino que saquéis un valor. Roca Project siempre apuesta por aquello de que os llevéis algo y que a posteriori de ver el podcast lo podáis digerir, que tenga una utilidad para vuestras vidas. Y por eso la primera pregunta, Juanma, es: ¿esto es útil de verdad para la gente o lo que yo me he dicho al principio es una idea muy bonita mía de guión? Mira, basta con pensar una cosa y es que todo
absolutamente todo lo que hacemos es la consecuencia de algo que ocurre en nuestra mente. Absolutamente todo. Si nosotros podemos desarrollar la capacidad de saber el por qué una persona hace un determinado gesto, se pone de una determinada manera, hace o genera una postura muy concreta, o se orienta su cuerpo hacia un lado, si nosotros llegamos a descifrar el por qué lo ha hecho, sabemos muchísimo más que el 99.9% de la gente. Vamos a sacar una ventaja abismal. Y como decías antes, podemos llegar a vender más, vender mejor, saber qué le pasa a una persona, si nos ocultan algo, si nos quieren hacer algo malo, y si nos vamos al terreno familiar, saber si alguien cercano a nosotros lo está pasando bien o lo está pasando mal. Creo que es absolutamente necesario saber esto. Vale, o sea, para poner una aplicación de esto en la vida diaria de las personas, que no son técnicos, sino personas normales y corrientes como tú y como yo, ¿esto puede valer, por ejemplo, para negociar mejor contrato laboral? Absolutamente. Pero cualquier tipo de contrato, cualquier tipo de situación en el que dos personas tienen que llegar a un acuerdo, pero un contrato laboral, directamente, si yo conozco un poco a la persona que tengo como futura jefe, ¿no? O la persona que me va a seleccionar, yo voy a poder utilizar esa información para caerle mejor, para generarle confianza. Y además yo voy a poder preguntarle, voy a poder ponerle objeciones y saber cómo reacciona con determinados gestos. ¿Esto qué me permite? Pues me permite reconducir la conversación. Si yo te hago una pregunta o te digo una respuesta a una pregunta tuya y veo que reaccionas de manera negativa, yo puedo darle la vuelta a esa contestación. Entonces lo que estás diciendo es hacer que la comunicación consciente sea consciente. Correcto, por mi parte sí, eso es. Sí, sí. Juanma tiene aquí un libro estupendo. Te tengo que decir que me lo he leído, tío. Es un plomo, pero por lo que pesa, ¿eh? No porque sea... Sí, sí. Perdón, ¿eh? Es espectacular. De hecho, yo cuando acabé de leerlo, ayer, la conversación de ayer, le dije, Juanma, ¿de verdad tú te sabes todo esto? Y muchas cosas que no están... Es muy bestia, ¿no? Muy, Sí, sí. muy bestia, ¿no? Es muy interesante porque leyéndolo echas un poco la vista hacia atrás y dices, ostras, si hubiera sabido esto, en aquel momento de mi vida, pues habría hecho este movimiento, o hubiera cogido esa postura, o me hubiera callado, o hubiera tirado la taza de aquí encima, me hubiera manchado, me hubiera ido. No entenderéis por qué digo esto, ¿no? ¿Por qué te dedicas a hacer esto? Bueno, pues me dedico a divulgar ahora mismo ciencias del comportamiento por una suma de errores acertados. A ver. Bueno, yo directamente era un niño diferente, yo no jugaba al fútbol y jugaba con unos amiguetes a las capitales. A las capitales. Polonia, Varsovia. Nos entreteníamos así. Bueno, es divertidísimo. Sí, sí, bueno, Sí, en fin. sí. Entonces ya partimos de la base que con 13 años pues cayó en mis manos el libro de Flora Davis, el de la comunicación no verbal. A mí me fascinó. Ese sí que es un plomo literal, porque es muy duro, pero me maravilló. Me di cuenta que nosotros podíamos tener la capacidad de influir en los demás simplemente por la manera que tenemos de comunicar. Es decir, Vale. yo hacia los demás. Ya no consiste en analizar, sino yo de aplicarlo hacia los demás. Y bueno, pues me leo unos cuantos libros más, una edad, ya te digo, muy temprana. Y bueno, yo continúo con mis estudios, empiezo a trabajar en la hostelería, al final oposito, y con tan buena suerte de que caigo en una unidad de élite de la Guardia Civil, en la UCO, en la Unidad Central Operativa, donde me permite formarme pues, con Mossos de Escuadra, con FBI, con Policía Nacional, en técnicas muy relacionadas con la ciencia del comportamiento, desde negociación de incidentes críticos a otras muchas. Decir que la UCO es de lo más top. Eso es. ¿no? Además colabora con otras fuerzas y sí, cuerpos de seguridad también. Eso es. A día de hoy muy top además. ¿A qué edad empiezas en la UCO? En la UCO a inicios del 2007, es decir, 18 años. Pues ha llovido tela ya. Sí, 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 desde luego. Y desde el minuto uno pues empiezas a trabajar con personas además con unos perfiles muy complicados, porque hablamos de que yo he estado en el grupo de homicidios, secuestro y extorsiones. Entonces, evidentemente, cuando tú te trasladas a un caso, es a un caso muy grave. Y tienes que utilizar la comunicación para llegar a personas que lo están pasando realmente mal. Tienes que llegar con la comunicación para hacer que los demás recuerden en una situación donde es difícil recordar. Y sobre todo, y por encima de cualquier cosa de las que acabo de decir, utilizas la comunicación para generar confianza. Cuando tú generas confianza, las personas se abren más, confían más en ti, te dicen más cosas y de alguna manera pues, puedes llegar antes al cambio de conductas. En todo sentido del mundo. Cuando estás en la UCO, tú te especializas en algo con el FBI, ¿no? Sí, eso es. Entonces, es un poco peliculero eso. Es muy peliculero. Mira, yo tuve el primer contacto con el FBI aquí en Molle del Vallès, con Mossos de Escuadra en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, donde nos da un poco de formación en negociación de incidentes críticos Liane McCarthy, que era una negociadora de habla hispana. O sea, vinieron ellos aquí. Vinieron ellos aquí. Somos tan buenos negociadores que se hacemos venir a ellos. Y después de ese contacto,
pudimos traer a un equipo de Mindhunter de la época, ¿no? De perfiladores. Esta es la serie, tío. Tal cual, ¿no? Pues eran los Mindhunter de... Sí. Creo de que hecho, se creó ahí el Gabinete de Ciencias del Comportamiento. Exactamente, ¿no? sí. En departamento, sí. En Virginia, y empezó con un par de ellos, y al final ahora es una unidad bastante grande. Les hicimos venir, nos formaron a un grupo de policías nacionales y de guardias civiles en lo que es el análisis del comportamiento, ¿no? Pues eso, cómo podías observar a una persona, su conducta, su comportamiento, antes, durante y después de cometer una serie de delitos, además para poder ver patrones, bueno, en fin, todo lo relacionado pues, con el mundo del estudio del cerebro y diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, no es que eso sea absolutamente aplicable a lo que yo hago ahora, pero es lo que me permite abrir otras puertas, ¿no? El yo interesarme en realmente las ciencias del comportamiento vistas desde el cómo puedo utilizar diferentes estrategias para poder llegar a las personas de una manera más eficaz. Entonces, tu historia, tío, es una historia de propósito, de conectar con aquel niño que, gracias a Dios, dejó de jugar a las capitales, sí, ¿no? y empezó a observar a las personas. Sí. Y tienes un don para leer a las personas. Vale, aquí hay un montón de tips, de trucos. A mí me encantaría que puedas contar historias y cómo esos tips y trucos te han valido, ¿no? En circunstancias de la vida. Un segundo y enseguida volvemos. ¿Te gustaría asistir a un podcast en directo como este? Si la respuesta es sí, lo mejor que puedes hacer es apuntarte de forma totalmente gratuita a la newsletter de Roca Project para estar al tanto de todas las novedades. No solo te vas a enterar antes que nadie cuando hagamos eventos en vivo, sino que si te apuntas a esta lista de correo, también vas a recibir semanalmente un resumen temático de cada programa con aprendizajes breves y muy útiles. Es una forma muy chula de pertenecer a la comunidad de Roca Project, y si te apuntas estarás ayudando a que esto siga creciendo y te estaremos enormemente agradecidos. Te dejo el link directo abajo y seguimos con el directo. Y cómo esos tips y trucos te han valido, ¿no? En circunstancias de la vida. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer caso o expediente que pudieras atender cuando estabas ya en la UCO formado por la Guardia Civil, en la que saber lo que tú sabías te dio una ventaja estratégica? Mira, te voy a contar una, sin decir nombres muy concretos porque se puede molestar, pero yo tuve una negociación por un secuestro muy complicado en Castilla y León, muy complicado, porque había menores por medio, fue muy complicado. Sí. Entonces yo tenía que trabajar con un familiar de la persona secuestrada. Un familiar, ¿vale? Le vamos a poner el título de el bueno de la película, era el bueno, ¿no? Sí. Era el familiar de la persona secuestrada. Yo convivo con esa persona durante 10 días dentro de su casa, donde tenemos que negociar con los malos, y yo, pues, tengo que generar confianza con esta persona. Me confiesa que años atrás le habían entrado en casa y lo pasó mal, ¿no? Porque era una persona con mucho dinero, donde la casa era muy grande, fuera de una población muy pequeña, pues bueno, lo pasó mal. Entonces yo le dije, al modo de curiosidad, digo, oye, ¿nunca te has planteado sacarte la licencia de cazador y tener un arma en casa? Y me reaccionó con un micropicor determinado en la nariz. Un micropicor. Un micropicor, que significa que algo no me gusta, intuición de problemas, sí. Hizo algo muy parecido a esto. El pinzamiento, ¿no? Pinzamiento. Sí. Entonces, claro, yo automáticamente me voy al principio de acción-reacción. Si tú llevas 30 minutos sin tocarte la nariz, yo te hago una pregunta comprometida y te tocas la nariz, algo pasa. Sí. Sencillo. Sí. Pero a la primera digo, bueno, a lo mejor ha podido ser una casualidad, no me voy a lanzar de momento. A las 2 o 3 horas vuelvo a hacer la misma pregunta de diferente manera y vuelvo a hacer el mismo pinzamiento. Y lo hace hasta 3 veces, ya. Como San Pedro. Ya ves un patrón. 3 veces. Y dije yo, aquí ya, a ver, si vuela como un pato, huele como un pato y habla como un pato, va a ser un pato. ¿Y qué es lo que hago? Al jefe del incidente le digo, por favor, búscate una excusa para que esta persona se vaya de la casa. Vale. Le llama, se va la persona a la casa, yo me meto en la habitación y os prometo, os juro por mis hijos, lo primero que hago es levantar el colchón y que me encuentro una pistola municionada con una caja de cartuchos. Fíjate. Y acabamos imputándole un delito de tenencia ilícita de armas. Todo por un pinzamiento en la nariz, todo por saber preguntar, saber escuchar y sobre todo saber observar. Saber observar, vale. Vamos a hablar de la función evolutiva de las emociones, ¿de acuerdo? Pero dice saber observar y yo me pregunto cuánto hay de intuición, cuánto de instinto. O sea, hasta qué punto las ciencias del comportamiento son ciencias, porque es algo exacto, o hay una parte que tú puedes tener, en este caso como profesional, que es la parte de la intuición que trasciende la parte científica muchas veces. Sí. Bueno, yo casi te podría explicar a nivel científico la intuición. ¿Vale? Es algo que sí se comparte mucho con la neurociencia, donde, bueno, tampoco es que sea matemático, pero tiene muchísimo sentido. Si te das cuenta, yo por lo menos cuando era Guardia Civil y salgo de la academia, a mí me decían, tú lo que tienes que hacer es hacerle caso al caimán. El caimán era el guardia antiguo, ¿vale?
Tú lo que te pase, pregúntale al caimán y lo que diga el caimán. ¿Por qué, no? Yo me preguntaba, ¿pero por qué? Porque tenía experiencia. Vale. ¿Vale? Entonces, yo me veía en algunos incidentes donde el caimán decía, ten cuidado con aquel. Y tú decías, sí, no está haciendo nada. Y a los 3 minutos estabas intentando que no te quitara la pistola, deteniéndole y un follón, ¿no? Y te decías, oye, ¿por qué ha pasado esto, no? Ya. Pues porque él tiene una biblioteca enorme donde buscar situaciones parecidas a la que acabamos de vivir. No sé si me explico. Sí. Yo no la tenía. Sí. Luego, mi poder de poder acertar es mucho menor. Y además, aquí es cuando entra a trabajar el cerebro, ¿no? Las neuronas espejo son unas partes del cerebro que lo que hacen es leer de manera automática e inconsciente el comportamiento, entre otras cosas, el comportamiento no verbal de una persona. Si él tiene esa capacidad que la tiene y además una biblioteca enorme, donde dice, cada vez que ha ocurrido esto hemos acabado de esta manera. Su sensación es como, ten cuidado con este tío. Y efectivamente, esto me ocurrió además en una población de Madrid, literalmente. Entonces, ¿tú no crees que la intuición realmente puede ser un poco esa parte de sexto sentido, sino que en realidad es una agrupación de los 5 sentidos bien usados? 7. 7. 7 sentidos. A ver. 7. Tenemos los 5 de toda la vida, Sí. más la propiocepción y la interocepción, que son 2 sentidos que van a otorgar un gran poder a la intuición. El cuerpo reacciona antes que la parte consciente del cerebro. Esto es neurociencia, no es nada de lo que estoy hablando. Lo que es la propiocepción es la capacidad que tiene el cerebro de poder leer el lenguaje corporal propio. Si por aquí ahora mismo resulta que sale una serpiente de color amarillo y negro y se sube por mi pie, yo no voy a decir, parece una serpiente venenosa con un veneno neurotóxico que es muy probable que me muerda ya que me he muerto. No. Yo pego un respingo, me subo en el sofá y luego pienso, pues eso, que es digamos una manera como muy exagerada, ocurre exactamente lo mismo cuando de repente te entra un escalofrío, cuando no te gusta la presencia de una persona, cuando de repente te tensas porque escuchas algo o hueles algo. Sí. Entonces tu cerebro dice, aquí están ocurriendo cosas porque el cuerpo, la parte no consciente, ha reaccionado. Vale. Eso también forma parte. ¿Y puede ocurrir en muy poco tiempo? En décimas de segundo, por Te supuesto. cuento algo, ¿vale? Hace poco, hará unos meses en el gimnasio, yo estoy en una de las saunas, ya relajándome, casi siempre que estoy en la sauna pienso en Roca Project, es como una maldición. Es lo que hay. Bueno, y entonces estoy solo, ¿de acuerdo? Y hay otra sauna justo al lado. Veo salir una persona de la sauna, un hombre mayor, de unos 70 y pico, muy largos. Pasa por delante de la puerta de cristal, noto como que mira, y cuando ve que estoy yo, abre la puerta y entra. Te voy a reconocer que lo primero que pensé es, hombre, si sales de una sauna es raro irte a otra, ¿no? Eso de entrada me chocó. Lo que ocurrió fue lo siguiente, nada más abre la puerta, yo te doy mi palabra, que le miré y pensé, este tío es un depredador sexual. ¿Cómo Pues acabó? has ¿Cómo prometido acabó? por tus hijos, ¿no? Las mías están por aquí, por ellas. Vale. Tardé 2 segundos, pincho. El tipo se sienta, yo no le miro, yo estoy pues con Roca Project mirando hacia adelante. Y entonces me da la sensación de que se está tocando cierta parte. Digo, va a ser verdad. Entonces miro así de refilón, yo intenté controlar mis gestos, intenté no hacer nada que no pudiera parecer una invitación. Bueno, la verdad es que le miro y digo, o tiene un picor, una pequeña úlcera en cierta parte, o tiene un interés muy grande en estimular cierta zona, ¿no? Cuando le miro deja de picar. Vuelve, no vuelve, vuelve, giro, no rasca, 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 no rasca. Digo, vale, hay un patrón aquí, pero estamos aquí solos. Si digo algo la puedo liar porque será su palabra contra la mía. Me voy a levantar. Me voy a la piscina de chorros. Quiero decir que por aquí hay 2 personas del gimnasio. ¿Podéis levantar la mano? ¿Hay una piscina de chorros? Sí. Voy a los chorros y me está dando el chorro. ¿Qué me va a dar si no es el chorro? Qué barbaridad, lo que son esto de los directos, ¿eh? Y entonces cierro los ojos y pienso, te prometo otra vez que esto es verdad. Si cuando abro los ojos, esta pesadilla de tío lo tengo delante, en la cataratita que hay, ¿verdad, Paco? Es que es lo que es. Pues abro los ojos, lo tengo delante, otra vez con un picor terrible. Entonces, ahí me molestó muchísimo, había más personas, así que di un paso al frente e increpé.
¿Sabes qué ocurrió más o menos un mes más tarde? Que pasó lo mismo con otra persona en el gimnasio, que por cierto cogió la toalla y le atizó, y que resulta que el tipo tenía una especie de expediente ya con este tipo de cosas, ¿no? Le prohibieron la entrada, por cierto. Entonces, ¿qué pasó? Y ahí viene la pregunta después de toda la historia. ¿Qué pasó esos 2 segundos cuando el tío entra, mira, le veo, y yo que no soy un perfilador profesional como tú, digo, este tío es un depredador sexual? ¿Qué piensas? Pues que es de lo más lógico. O sea, tu cerebro está diseñado para detectar esa serie de cosas. Entonces, tú viste un comportamiento que no cuadraba en esa situación, que era incoherente o incongruente, y tu amígdala, ¿vale?, que es la que te va a hacer sobrevivir, hizo ¡pam! Cuidado. Tú no sabes por qué, pero tú dices, aquí pasa algo. Entonces, tú ya intentas aplicar de manera lógica qué es lo que ocurre. Y empiezas a decir, ¿por qué me ha dado esta sensación? Empiezas a mirar de arriba abajo y ya encuentras patrones que te confirman lo que tu cerebro ya ha detectado anteriormente. Pues que se tiene unos picores tremendos, en fin, que todas estas cosas que me has contado. Sí. Y al final ocurre, pero que está bien. O sea, quiero decir que es a lo que tenemos que hacer caso de vez en cuando, ¿no? A esa sensación de aquí ocurre algo y ocurre porque estamos diseñados para ellos, ¿vale? Incluso hay diferencias entre hombres y mujeres a la hora de percepción. Esto me interesa. Muy interesante. Hay un estudio de ahora como 3 años donde se cogió el cerebro de las mujeres, el cerebro de los hombres, lo típico, ¿no?, de los colorcitos para ver qué partes se activan, ¿vale? Y se dio cuenta que cuando una mujer está observando el rostro de una persona para captar información, se iluminan 16 zonas diferentes. En el hombre, 4. Joder, tío. Es que me lo olía, ¿eh? Macho. Está feo esto que has dicho, ¿eh? ¿Sí? Pero 4 muy grandes. Esa es buena. Esa es buena. Esperas que se me ha atascado Una de ellas. una de ellas. Vale, hablemos de la mirada. ¿Puede ser que yo viera algo en la mirada de ese tío? Puede ser. Porque una mirada sostenida un poco más tiempo de lo normal. Claro, claro. A ver, hay una línea muy delgada entre lo que es fijar un foco atencional a una persona, es decir, mirar porque me interesa saber quién eres o si te reconozco y desviar la mirada, a generar una mirada de cazador, una mirada más furtiva que nos siga a incomodar. Más de depredador. Claro, ¿no? Claro. En este caso, pues tú verás. Pero además es que nos puede pasar en transporte público, como una persona nos mira un segundo más de lo normal, nos incomoda. Sí. Entonces tú has podido percibir eso en vez de en un segundo, a lo mejor en 2 décimas de segundo, ¿no? Y asociado a otra serie de circunstancias, automáticamente pues tu cerebro dice, aquí están pasando cosas. Y es normal. ¿Sabes en qué pensé? En muchas mujeres. En muchas mujeres que se comen esto en el metro a diario, en la calle, ¿no? Sí, Sí. Y pensé, la verdad es que tienes un par de narices, colega, porque yo era bastante más grande que él, ¿eh? Sí. Y me enfadé, ¿eh? Pero con todo supe contenerme. Vale. Contención. Contención, importante. ¿Hasta qué punto la contención en la comunicación no verbal, cuando por ejemplo estamos con una persona y la cosa no fluye, hasta qué punto la contención es fundamental? Tienes que valorar si esa contención es algo positivo o es algo negativo. Porque en ocasiones, a ver, nos podemos ir al tema de la sinceridad si quieres, ¿no? Y del sincericidio. Sincericidio. El sincericidio es algo que tenemos que tener muy en cuenta. No hay que ser sincero a toda costa, hay que tener contención siempre, porque podemos hacer mucho daño. Hay personas que presumen de ser muy sinceros. Yo lo que digo, lo que pienso lo digo. Sí. Pues ya te vale, porque hay cosas que hay que callarse porque puedes hacer mucho daño. Entonces, para mí la contención hay que sacarla cuando creo que te va a sacar o te va a dar beneficios. Pero hay ocasiones en las que esa contención quizá es porque tú no quieres salir de la zona de confort y te puede provocar a lo mejor pues, un conflicto con otra persona y tú no estás, eres digamos una persona muy sintónica, una persona que huye del enfrentamiento y probablemente sea un hándicap que tienes, ¿no? En un DAFO personal tuyo es una debilidad. Tienes que ver si es una cosa o es otra. Vale, acabas de decir algo súper interesante que estaba en el libro, que es el DAFO personal. Hacerse un DAFO. El DAFO tiene que ver con el mundo del emprendimiento, con la empresa. Explica esto, por favor, porque me parece increíble. Mira, sobre todo cuando nos vamos a negociar con una persona o vamos a pasar una entrevista de trabajo o vamos a hablar con, no sé, por un conflicto que hemos tenido con el profesor de nuestros hijos, la situación que queráis. Creo que es muy recomendable hacer un DAFO personal, ya os explico lo que es, porque nos va a situar en dónde nos encontramos. Un DAFO personal es, de alguna manera, saber o conocer cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas en ese preciso momento y sobre todo en el momento en el que vayamos a hablar, por ejemplo, con el profesor. Pues mi fortaleza va a ser que tengo pruebas de esto, mi fortaleza va a ser que
sé perfectamente lo que ha pasado y voy a hablar con lo que sea. Y mi debilidad, como me lleve la contraria voy a saltar, como me toque las narices voy a... ¿Por qué es importante? Porque ya le damos consciencia a lo que puede ocurrir más adelante. Si nosotros damos consciencia a una posible reacción, no se convierte en una reacción, se puede convertir como mucho en una respuesta. Salvo, evidentemente, que no provoque. Bueno, es un matiz muy interesante. Claro, no, es que es radicalmente diferente. Entonces, por eso es muy bueno, porque además te genera un autoconocimiento te genera un autoconocimiento si eres sincero contigo mismo, que algunas veces no lo somos. Pero si eres sincero contigo mismo, vas a saber perfectamente qué es lo que te puede lanzar al vacío o qué es lo que te puede retener y hacer las cosas bien. Luego, para mí es fundamental hacer el DAFO. Yo lo hago muy a menudo, en muchas situaciones, y me sorprendo mucho. ¿Cuál sería tu DAFO personal? ¿En qué situación? Porque depende. Mira, por ejemplo aquí. Bueno, mi fortaleza creo que es que me gusta muchísimo hablar en público, me gusta mucho y me siento como pez en el agua. Y mi debilidad es que ahora mismo que tengo un calor horrible. Puedes quitarte, ya te he dicho antes que no, te no podías te preocupes, desnudar. no, tengo el micro ahí. Si querías, pero no. no. No, mi debilidad ahora mismo no identificaría, porque la verdad que estoy en mi zona de confort. O sea, me gusta mucho hablar en público, me gusta mucho hablar de lo mío, evidentemente. Me encanta estar contigo, me encanta estar aquí ahora mismo, entonces cosas negativas Vale, pocas. ¿cuál sería tu DAFO cuando tienes un problema con tu mujer ¿Sí? que tenga que ver, por ejemplo, con qué tipo de educación quieres dar y no coincides con su criterio y te tienes que poner de acuerdo? Vale, mi DAFO sería, en cuanto a, digamos, mi oportunidad o la parte más potente, seguramente será la negociación, ¿no? Y el poder de negociación, eso está claro. Pero mi debilidad, por ejemplo, es que no me dejen hablar. Me enerva mucho. Es como decir, déjame que termine de hablar y ahora tú contestas, ¿no? Mi mujer en ocasiones es muy tertuliana de televisión. Tiene la técnica son de... 16, has dicho. 16 zonas, claro. 16. Yo tengo 4 y una es así y es complicado. Sí, me puede sacar un poco de mis casillas en ese sentido. Y cuando a lo mejor tocamos algún tema más relacionado con la educación de los niños, cuando tenemos diferentes criterios y cuando tú estás demostrando algo, pero aún así te lo ponen en duda, ¿no? Cuando lo están viendo, ¿no? Que eso lo hacemos ambos, ¿no? Sí. Pero a mí me saca de quicio especialmente. Entonces, cuando yo lo veo venir, yo le tengo un nombre puesto, ¿vale? Le llamo como el monstruo, ¿no? Como diciendo, el monstruo, como decir, si viene el monstruo, la vamos a liar. Sí, otra cosa del libro, pones un nombre. Exactamente. A los tipos de personalidad que tú puedes sacar a flote, digamos, exacto, ¿no? Exacto. Ya. Y el hecho ya de nominarle, de ponerle un nombrecillo, pues ya como que le bajas un poquito de aceleración, ¿no? Y no viene mal. Queda muy bonito esto, ¿vale? La teoría es muy buena, pero luego la práctica es otra, también os lo digo. Ya. Además del monstruo, ¿tienes alguien más en tu cabeza que no sea el monstruo? ¿Otro tipo de perfil que aflore en ti? En mí, no, a ver, el monstruo no es mi perfil, o sea, el monstruo es lo peor, tu peor versión, ¿no? No, ni siquiera, es lo que me va a hacer saltar. Vale. Le llamo el monstruo. Vale, por ejemplo, que vaya por la calle y vea una injusticia muy manifiesta sobre un menor, sobre un anciano, algo muy así, para mí eso es un monstruo. Es algo que a mí me va a hacer saltar, me va a hacer alterarme y me va a sacar de mis casillas. Entonces, en ese momento tú te tienes que ver desde fuera. ¿Te tienes que disociar de cierta manera? Absolutamente, sí. Vale. Me tengo que poner como un espectador. Como qué es lo que puede ocurrir, cómo te pueden estar viendo. Tienes que poner en modo audiencia. Es muy importante lo de ponerte en modo audiencia. Sí. Sí, porque no solemos focalizarnos en modo audiencia ni ponernos mucho menos como si fuéramos la otra persona. O sea, nuestro foco siempre es el yo. Y eso es un peligro también. Pero en modo audiencia, ¿quieres decir con respecto a ti o con respecto a toda la circunstancia? A quien te pueda estar viendo y a toda la circunstancia. El cómo tú criticarías o qué versión darías de lo que acaba de ocurrir o de lo que va a ocurrir dentro de 3 segundos o 15 segundos de lo que tú quieres hacer. ¿Cómo lo valorarías luego más tarde? Vale. Es difícil, ¿eh? Hay un trabajo de perspectiva y de frialdad importante cuando tú no estás en ese estado. Mira, te comento una cosa que pasó hace poco, ¿no? En un programa que grabé hice una pregunta y la persona, no diré si es chico o chica, la persona que tuve delante salió por un camino muy incómodo que yo no esperaba. Vale. En el equipo de Roca Project hay muchas personas que trabajan, gracias a Dios, lo hacen muy bien y una de ellas es Rubén Colete. Te mando un abrazo desde aquí, gracias por todo lo que haces. Bien, Rubén me dice, Carlos, no sé cómo lo hiciste para guardar la compostura, porque yo me hubiera puesto de los nervios. Te voy a decir lo que le dije. Tú me dices si esto puede ser o no puede ser, porque el experto eres tú, ¿vale? Dice, mira,
yo me empecé a dar cuenta de que mi cuerpo empezó a tensarse un poco. Pero me di cuenta. Empecé a echarme un poco para atrás. Empecé como a ponerme en actitud defensiva, pero rápidamente me vi desde fuera, como si me mirara desde arriba, ¿no? Te está hablando Carlos, te estás poniendo en tensión y tú necesitas estar súper tranquilo para poder hacer una entrevista desde el sosiego siempre, porque el sosiego me da la neutralidad que necesito tener. Vale. Entonces hice un cambio corporal. Empecé a volver a relajarme, forzando mi cuerpo a relajarme, ¿vale? Entendiendo que eso provocaría que mi cerebro creyese que la señal que mi cuerpo volvía a enviar era realmente la que tenía que obedecer y no la que le salía de una forma natural. Y me relajé. Claro. Además, uno puede llegar a sentir las pulsaciones. Y desde esa tranquilidad pude solventar esa situación. Ese rebote o ese camino en dos direcciones de cuerpo reacciona, cerebro se pone nervioso, uy, me veo desde fuera, cerebro se pone nervioso, cuerpo vamos a ponerlo tranquilo, para que cerebro se ponga tranquilo, tiene sentido a nivel de neurociencia. Tiene un sentido tremendo. Eso yo le llamo la bidireccionalidad. Hostia, pues mira, ¿por eso, qué? No, Mira, bidireccionalidad en mira. este sentido. ¿Por qué? Mira, siempre que hay un cambio de actitud mental, se genera un cambio de actitud corporal. Tú me dices cualquier cosa, yo a lo mejor elevo la barbilla porque me siento aludido, dilato las fosas nasales, me pongo tenso, me agarro los dos dedos apretándome, yo no soy consciente de ello o empiezo a serlo 3 segundos más tarde, ¿vale? De aquí hacia el cuerpo. ¿Y qué pasa si yo lo que hago es utilizar las posturas y el lenguaje corporal para provocar algo en mi cerebro? El estudio de Amy Cuddy en el año 2010 es lo que nos decía. El estudio, o muchos estudios de Nazaret Castellanos, la neurociencia del cuerpo, nos confirma efectivamente eso. Se está utilizando el lenguaje corporal en terapia psicológica, precisamente para el tema de las emociones. El cómo nuestro cuerpo, a través de ciertos estados corporales, puede hacer que nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra mente, mejor dicho, se tranquilice o no. El mero hecho de respirar ya a nivel de cerebro tiene unos beneficios absolutos, ¿no? Entonces, lo que tú hiciste es lo que deberíamos de hacer cuando nos encontramos en este tipo de situaciones. O sea, lo que lo hiciste de guía. Tremendo. Imaginemos una situación en la que tenemos un día de mierda, hablando en plata, ¿no? Entonces vas por la calle y estás decaído, abatido, y necesitas levantar el ánimo. Corregir la postura. Sí. Absolutamente. De hecho, como te digo, hay mucha evidencia científica al respecto. Entonces me pongo erguido, me pongo recto. Elevas la barbilla, sacas un poco de pecho, incluso vas andando con unas zancadas un poquito más amplias, braceando un poquito, sin pasarte, porque te pueden tomar por... Pero es hacerlo de esa manera. El tú quererte. Es como, yo siempre digo, debes de andar como andas cuando te pones tu canción favorita que sea movida, ¿no? ¿Cómo andas cuando yo, por ejemplo, sabes que me encanta CDC? Pues cuando yo voy andando y a lo mejor voy con los AirPods y me sale CDC, yo automáticamente acelero. Y es que yo me veo y me lo noto. Acelero. Pero andar con normalidad, porque hay gente que se pone su música, o sea, puede parecer un circo esto. No, claro. Hay que tener un... La cuestión es que no te detengan. Pero sí, eso funciona muy bien, ¿eh? Y sobre todo si lo compaginamos con ejercicios de respiración, como el suspiro fisiológico, por ejemplo, es espectacular. O sea, ¿el suspiro fisiológico? Suspiro fisiológico. ¿Qué es? Suspiro fisiológico es una manera de respiración que en breves segundos lo que hace es que te baja las pulsaciones, te baja presión sanguínea, te tranquiliza. Mira, el suspiro fisiológico es una respiración que haces en 2 tiempos, ¿vale? 80% de llenado lo haces con diafragma, 20% restante lo haces con la parte superior, ¿vale? Es como... ¿Vale? Aguantas 3 segundos y lo vas echando durante 6-8 segundos. Eso automáticamente, con que lo hagas 3-4 veces, te va a bajar todo el estado de nervios que pudieras tener o de alteración que tengas. Eso, igual, o sea, eso está más que estudiado. A mí me funciona bien ese y me funciona el de toda la vida, el de coger aire, aguantarlo y soltarlo muy lentamente. Es decir, luego cada uno tenemos nuestro truquillo a nivel de respiración, pero hay que utilizar la respiración. Hay que beber agua para tranquilizarnos, ¿vale? Nuestro cuerpo, nuestro cerebro está diseñado para... Si me está persiguiendo alguien y me quiere matar, no me puedo parar a beber agua. O no sonrío. Si yo sonrío, por la propiocepción, le estoy diciendo al cerebro que todo va bien. Entonces me relajo. ¿Vale? Creo que salía hace ya tiempo el Mago More hablando sobre el truco del boli en la boca, ¿no? ¿El truco del boli para qué? Para hacer que los movimientos, los músculos faciales sean los mismos que cuando estás sonriendo.
Entonces tu cerebro lo que percibe es que estás activando algo que es positivo. Esto es increíble, porque esto sí que lo he podido notar de alguna vez con alguna persona, decir, prueba a sonreír. Una sonrisa grande, ¿no? Real, o sea, simular una sonrisa real, grande, de patillas, ¿cómo se llaman? Las patas, Pata de gallo. Pata de gallo, correcto. Y si lo sostienes unos segundos, oye, que la mala leche se te va yendo, ¿no? Es alucinante. Y si además lo complementas, como te decía antes, con una pequeña elevación de barbilla, con sacar un poco de pecho y acelerar un poco, y vas sonriendo como si te estuvieras escuchando un chiste o lo que fuera. Perfecto, vale. Vamos a empezar a llevar esto a un terreno más práctico, ¿vale? ¿Cómo puedo conseguir influir en los demás para que crean que estoy haciendo lo que ellos quieren que haga cuando en realidad estoy haciendo lo que yo quiero hacer? ¿Se ha entendido? Perfectamente. Pues mira, lo primero que tienes que hacer es tener una estrategia de comunicación que dé foco a lo que tú consideras que es la mejor opción para ti y hacerles ver que es la mejor opción para ellos, ¿no? Esto lo puedes hacer de muchas maneras. Sobre todo cuando hay un conflicto, la mejor manera de utilizarlo es con la culpa. Tú imagínate, ¿no? Que yo te digo, Carlos, yo creo que la taza roja debería estar aquí porque pega mejor con este color que la taza negra. Dices, ese me da igual y tal. Y te digo, opción A y opción B, ¿vale? Voy a empezar por la opción A, que es la que yo quiero. Yo creo que es mejor poner aquí, de verdad, la taza roja, porque si pone la negra no va a gustar al público. Que da igual, pincho. Ya es como trabajo la culpa. Digo, ¿de verdad te quieres arriesgar a que al público no le guste en vez de poner la roja y ya está, tío? ¿Tú qué vas a decir? ¿Tu cerebro qué dice? Pues hacemos lo que tú quieras. Pero además no porque tú quieras, sino porque tu cerebro va a decir, claro, si hacemos lo que me está diciendo Pincho, si elijo yo la opción que me dice Pincho, es gracias a mí, en tu caso, ¿no? Vale. La eliges tú. Me estás haciendo caso, pero la eliges tú. Sí. Luego es gracias a ti. Pero si no lo eliges y te quedas con la negra y sale mal, es por tu culpa. Porque yo te he dado la oportunidad de que elijas la otra. Como se nota que te dedicas a esto, macho. Ahí está. Tremendo. Entonces, hay muchas posibilidades, no todas, pero hay muchas posibilidades de que elijas mi opción. Vale, es jugar un poco al laberinto lingüístico. Entonces, realmente no es solo usar lo que va más allá del lenguaje, sino también ser quirúrgicos en el uso del lenguaje. Correcto. Eso es. En el libro hay una historia muy buena, que es la de Juan. Este hombre que veis aquí ha salvado vidas. Una de ellas, un hombre que estaba en un puente a punto de tirarse. Y lo hiciste con las palabras. Sí. ¿Puedes contarlo explayándote? Pues Juan, que como entenderéis no se llama Juan, pero tuvimos que poner Juan. Era una persona que lo estaba pasando muy mal, una persona que decidió terminar con su situación de la manera pues, más abrupta posible. Y era una persona que no quería hacerlo, pero tenía tantísima desesperanza que era la única opción que tenía, no tenía otra opción. Entonces, cuando uno llega allí, se encuentra con diferentes patrullas de diferentes cuerpos policiales que han intentado tener contacto con él, pero no hay formación. No hay formación en prevención de estas situaciones. Y entonces, pues las frases eran, la vida es muy bonita, lo que tienes que hacer es estar bien. ¿En serio? Claro. O sea, y eso lo que hace es el efecto contrario, ¿no? Sí. Incluso cosas que, por favor, si alguna vez alguien está en una situación así, que nunca lo diga, nunca, jamás, es, ¿quieres que llame a alguien? ¿Quieres que llame a tu mujer? ¿Quieres que llame a tu...? Si no sabes a lo mejor la causa de que esté ahí sea quién estás hablando, ¿no? Sí. Y en ocasiones los profesionales, o no profesionales, pero los que llegas por primera vez a una situación de estas, parece como que tenemos la situación de que siempre tenemos que decir algo, siempre hay que decir algo. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo te llamas? ¿Pero qué te ha pasado? A veces simplemente decirle, oye, que mira, que estoy aquí para lo que necesites, ¿vale? Sobre todo cuando inicialmente te mandan al carajo, como me pasó en una situación. Entonces, la manera de abordar es una manera abierta y que no se espere, ¿no? Como digo, es una tarde de mierda, tío. Punto. Y automáticamente pues no se lo espera, y estás hablando de que ni nada es bonito, ni nada, sino, oye. Y en ocasiones, cuando no sabemos lo que decir, para mí una frase que es un comodín, y de verdad que me encantaría que todo el mundo se la quedara en la cabeza, es, no tengo ni idea por lo que estarás pasando, pero debe ser lo suficientemente importante como para que estés haciendo lo que estás haciendo. Tremendo. Empatía. Claro, y no juzgas, porque tendemos a juzgar. Lo que tienes que hacer es ponerte bien. Venga, no digas tonterías. No, si es que tú no sabes la guerra que está luchando esa persona. Entonces, valora y valida lo que está haciendo, porque tú no sabes lo que puedes hacer a lo mejor en la misma situación, entonces trata de comprender.
Y trata de decírselo. Tú necesitas abrir una brecha de comunicación con esa persona, ¿no? Siempre. Esa persona que ha tomado una determinación Siempre. de quitarse en medio, Y tu además, palabra puede hacer que dé un salto hacia adelante o hacia atrás. eso es. ¿No? Sí, porque y además yo he intervenido en algunas situaciones donde ha habido personas que han dicho barbaridades que yo digo, va a ocurrir lo peor porque lo que dicen, el no tienes huevos a hacerlo, eso lo he escuchado yo, ¿eh? O sea, literalmente. Sí. Y es peligroso. Entonces sí es verdad que lo que tú digas puede tener un antes y un después. Entonces, pues, si tú tienes la posibilidad y la capacidad de que esa persona inicie una conversación contigo, como pasa en este caso, ¿no? Oye, mira, no te quiero llamar tú, ni te quiero, me gustaría saber cómo te llamas. En el momento que me dijo Juan, yo dije que ya tenía el 70%, sabía que tenía el 70% hecho. Ya. Porque una vez que hay una voluntad en comunicar, ya simplemente que callarse, hacer una pregunta abierta y callarse. ¿Él era receptivo a tu comunicación o no? Al principio no. No. Al principio nunca lo son. ¿Estás cerca, lejos? En este caso, ni cerca ni lejos, más o menos cerca, pero a una distancia prudente, porque además por seguridad tampoco te puedes acercar mucho. Hay bueno, esto ya se llama una especie como de abrazo que te pueden... Sí. Bueno. Sí. Y bueno, lo que tienes que hacer en estas ocasiones sobre todo es identificar, muy al contrario de lo que la gente piensa, la gente suele preguntar qué es lo que te ha pasado para que estés ahí, ¿vale? Que es muy lícito, pero en ocasiones no es correcto porque estamos focalizándonos en lo malo. ¿Qué es lo que te ha ocurrido para que estés ahí? Y vuelves a recordar lo que te ha ocurrido. Sí. Darle la vuelta. Como es una situación tan jorobada, o como lo quieras decir, es una situación tan jodida, seguramente que esto no sea algo que te haya pasado ahora mismo, seguramente que lo tengas arrastrando, ¿no? Tienes que ir por ahí y preguntarle que hasta ahora qué es lo que ha hecho que no lo haya intentado antes. Y te estás focalizando en lo bueno. Claro, en las razones. Y hay personas que se le ilumina la cara cuando hablan de su hijo, de su hija, Claro. de su perro. Me han pasado de hablar del perro, ¿Y él te habló de la hija? de la hija. No solamente me hablo de la hija, porque él me puede poner una excusa para callarme la boca, que también pasa. Mi hija. Pero cuando te dice mi hija, con un parpadeo lento y suave, Vale. ahí yo sé que ese es el anclaje que tiene la vida. ¿Qué voy a utilizar yo? Su hija. Entonces, a la hora pues eso, de qué pudiera aprender aquí tu hija si estuviera aquí. Entonces tienes que llevarle a ese anclaje que tiene y sobre todo a las consecuencias que puede haber si él comete lo que tiene pensado O cometer. sea, le dijiste qué pensaría tu hija si te viera aquí ahora. ¿Qué aprendería ya? ¿Qué Si te viera en aprende- este qué momento, ¿tú qué aprendería? crees que podría aprender? Tremendo, ¿no? Sí, porque al final vuelves a trabajar un poco la culpa, una culpa muy emocional, Ya, muy ya. no debo de hacer esto. Es delicado, ¿eh? Son situaciones muy delicadas que en ocasiones crees que lo estás haciendo muy bien y no cuadran y no salen. Personas que han tomado la decisión a toda costa y por mucho que hagas no va a salir bien, pero por nuestra mano que no quede. ¿Qué pasó? Salió bien. Salió muy bien. ¿Hay algo que sirves que dices, era algo así como, lo que vas a hacer es tan importante que no tienes por qué hacerlo hoy? Eso es aplazar la decisión. O sea, tú no tienes que decirle a una persona que está pensando en eso en que no lo haga. Es que tú no sabes los motivos que tiene. Y no tienes que valorar ni juzgarlo, el por qué está ahí. Entonces tú tienes que decirle, mira, el hecho de que estés ahí tomando esta decisión es porque debe haber algo tan sumamente importante que yo no voy a entrar en valorarlo, ¿vale? Pero piensa que lo puedes hacer en cualquier momento. O sea, es tan importante que no te precipites. Hazlo mañana. Dame la oportunidad. Hazlo dentro de 2 horas, ¿no? En la psicología de emergencia siempre se dice, en mi turno no. Si todos los que trabajamos en esto, en mi turno no, pues no pasa. Entonces te tienes que asegurar de que en tu turno no. Aplázalo. Trata de aplazarlo. ¿Cómo saber si es otro el que está intentando influenciarnos a nosotros? Ostras, pues te digo una cosa, si lo hacen bien no te das cuenta. No te das cuenta. Porque un buen persuasor, manipulador, vamos a llamarle manipulador, Sí, un buen manipulador vas a ver perfectamente tocar el cable que te gusta, que te toquen, te va a hablar con las palabras que te gustan escuchar, te va a sacar el tema en el cual tú estás cómodo, El ego. principalmente. ¿El ego? Principalmente. Entonces, si él conoce bien esa manera que tú tienes de fluir, no te vas a dar cuenta porque además tu cerebro no va a querer darse cuenta, porque está tan bien y tan a gusto que tiras para adelante. Y me pasa a mí. O sea, que se supone que dirás tú, Juanma, el experto en tal, te lo comes. Y además, me ha pasado, de llevar 1 hora hablando con una persona y decir, me está liando 1 hora que llevo aquí, me ha liado, o menos mal. Y darte cuenta en el preciso momento de que te ha dicho lo que tú necesitabas escuchar, te ha llevado por la manera
que tenía de llevarte, incluso ha utilizado trucos de sesgos y te das cuenta luego más tarde, pero porque tu cerebro no quiere salir de la escasez, ¿no? El cerebro al final es muy vago y quiere ahorrar energía, entonces cuando está dentro de la zona de confort, pues no te das cuenta y fluyes. Hay un sesgo brutal dentro de todos los sesgos que hay, que lo explicas fenomenalmente, que es el sesgo de confirmación. Buah, ¿Vale? es tremendo. Mira, cuando hago las entrevistas estoy súper abierto, ¿no? Cuando hay gente que ha venido alguna vez y dice, oye, pero es que invitas gente que te gusta escuchar, digo, la verdad es que creo que no, porque precisamente escuchar aquello que yo desconozco o incluso una forma distinta de ver la vida, a mí me da una oportunidad de aprender y de crecer. Qué aburrido escuchar siempre lo que te gusta, ¿no? Digo yo, ¿eh? Sí, sí. Entonces el sesgo de confirmación es básicamente buscar aquello que va a alimentar aquello sobre lo cual te gusta. No, peor aún, ya no buscarlo, sino descartar lo contrario aunque te lo pongan enfrente de ti. Que esto ya es para darnos un bofetón a todos. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que yo a lo mejor obtengo la información de un partido político, del que me gusta a mí, y la información es mala. Máquina del fango, esto seguramente que es mentira, se lo han inventado, no le voy a hacer ni caso. Ocurre igual que en el fútbol, ¿eh? Madrid-Barça, penalti para el Madrid. Todos los del Madrid ven penalti, pero es que lo ven. Es que lo ven. Y los del Barça no lo ven ninguno, pero es que no lo ven. O sea, no es que se lo inventen o justifiquen, no miras para otro lado. No, es que no lo ven. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que hace es coger la información que a ti te conviene. Entonces, claro, cuando tú te das cuenta de que vamos por la vida de esa manera, es un peligro. ¿Por qué? Por lo que dices tú, porque al final todos leemos el periódico que nos conviene, porque la gente de izquierda no va a leer los medios de la derecha, probablemente. Habrá casos que sí. Y al contrario, pues es lo que deberíamos hacer, porque deberíamos de valorar siempre las dos verdades o las tres verdades, como yo digo. Estoy pensando en cómo coger esto y aplicarlo a algo para que sea de mi interés, ¿vale? Imagínate que yo tengo un jefe que es un cretino, tengo que negociar un sueldo al alza, evidentemente, y sé que ese jefe odia a Pedro Sánchez. Aunque yo no lo odie, ¿eh? Sí, lo que sé. Le digo, por cierto, ¿has visto ya a Perro Sánchez? Ya me lo he ganado. Sí, lo que pasa es que a lo mejor se puede mosquear, ¿eh? Y puede decir, ¿y este por qué me dice a mí esto ahora? Vale, bueno, un poco raro. Busquemos el contexto, ¿no? O sea, pero ¿podría yo trazar una hoja de ruta para llevar a eso, ¿sabes? O sea, para intentar fijarme en qué cosas le gustan. Sí, eso se llama sesgo de grupo. Sesgo de grupo. Hemos abierto otro melón. Sesgo de grupo, ¿qué es? El ser humano es un animal. Lo del Barça. Sí, vale. Más o menos. Lo que pasa es que diferente. El ser humano es un animal grupal, el que vive en tribus. ¿Vale? Vive esta tribu. Entonces, de manera natural, yo tengo que otorgar más confianza a los de mi tribu, que son los que van a cuidar a mis hijos cuando me vaya a cazar. Entendemos esto, ¿no? Entonces, automáticamente le entrego más confianza. Al de aquella tribu, no lo sé. Entonces, si yo soy capaz de generar algún tipo de tribu, de grupo contigo, de la razón o de la manera que sea, tú me vas a otorgar más confianza, inconscientemente. Te pongo un ejemplo. Si a tu jefe, que es un cretino, y no le gusta Pedro Sánchez, yo no le voy a decir, Pedro Sánchez, no sé cuántos. Pero si yo intuyo, por ejemplo, que es del PP o es de Vox, pues a lo mejor yo llevo una pulsera azul o una pulsera verde. Y él me mira, lo ve, me mira y automáticamente generamos los dos un grupo. Ya está. Ya tienes un check. Puedes hacer los checks que te den la gana y sean sostenibles. Vale. Porque si el tío es del Logroñés y yo no tengo ni idea de fútbol, yo no voy a ponerme un pin del Logroñés porque me va a preguntar y voy a decir yo... Hay que tener cuidado. Claro, pero generar grupo es muy bueno. Es muy bueno. O sea, si te pones un calcetín del Betis, asegúrate. ¿Sabes? Que está en Sevilla, por lo menos. La equipación del Betis. Sí. Te voy a contar una historia de un caso real, de un homicidio que pudimos resolver gracias a este sesgo. Sí. Mira, en Orense tuvimos un homicidio como en el 2008 aproximadamente, donde un chico mató a una chica de manera accidental. ¿Vale? De manera accidental. Se asustó. Era un tío muy grande, la cogió del cuello, le partió el hioides y murió. Hostia, ¿accidental? Sí, no, fue accidental. Sí, fue... Bueno, que no quería. No quería matarla, quería hacerle daño, pero no matarla, ¿no? Este chico se asustó y enterró el cadáver en el monte. Nosotros nos activan porque pintaba ya que era un homicidio. Recorremos y localizamos el cuerpo. Detenemos al chico porque estaba claro que la última persona que la vio era él y teníamos ya muchos indicios, pero no teníamos una prueba contundente. El chico se negó a hablar. No hablaba absolutamente nada. Hablábamos con él, mira, de verdad, colabora, que es mejor para ti.
dinos dónde está la ropa, porque lo único que faltaba era la ropa de la chica y la única persona que podía conocer dónde estaba la ropa era el autor. Él no decía nada, no decía nada, no decía nada. Entonces, a través del juzgado fuimos a hacer un registro de su casa, de la casa de los padres. Entonces, cuando nosotros nos montamos el coche, un compañero y yo le digo al compañero, sígueme el rollo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ese hombre estaba tan tensionado, estaba tan alerta, que yo necesitaba sacarle de la alerta. Ya bajar un poco. Bajarle, ya. claro. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues a través de este tipo de sesgos, ¿no? Entonces, yo lo que hago es, yo lo investigo y él era, claro, en aquella época era Facebook, no había más. Y veo, él era motero de campo, tenía unas motos de enduro y tal. Entonces yo le cojo a mi compañero y le digo, macho, tengo que cambiarle las ruedas a la moto, tío, no sé qué ponerle porque es que se come los tacos, tal. Y el chaval que estaba detrás se incorpora un poquito para adelante para escuchar. Sí. Llegó un momento en que entró en la conversación. Me recomendó una rueda, yo le dije, muchas gracias, pero eso es muy caro, eso no me... Y él bajó la alerta y se sintió a gusto. O sea, por unos segundos o por unos minutos, ese chico se sintió en su zona de confort. Le sacaste de ese escenario en el que estaba. ¿Qué ocurrió? Que de repente afrontamos una cuesta y llegamos a comisión judicial, todos los vecinos, la prensa y sus padres. Y cuando él mira hacia adelante y ve todo lo que había allí, dijo, no puedo hacer esto. No puedo. O sea, no, por favor, no me hagáis esto. Y dijimos, ya, pensamos que la ropa de la niña la has escondido en casa. Dijo, no, no está en casa. Yo os digo dónde está. Wow. Y nos llevó donde estaba. Wow. Yo quiero creer que al sacarle de esa hipervigilancia y la vuelta a la realidad no la pudo soportar y al final no lo pudo comentar y no lo dijo. Y efectivamente estaba la ropa ahí de la chica. Brutal. Impresionante. Ser muy selecto con las palabras. O sea, tu capacidad de atención es estar mirando continuamente, estar escuchando. O sea, ¿puedes pensar en otra cosa o necesitas focalizarte 100%, hacer hiperfoco en esa persona para obtener todo eso? Bueno, en realidad cuando hablamos de un tema más policial tienes que hacer un trabajo previo, ¿no? Y luego te tienes que centrar en la estrategia de comunicación que tienes que tener para ser eficaz y sobre todo ser natural, o sea, tener cierta autenticidad. Si cualquier persona, ya no hablo en el ámbito policial, el día que quiera vender un coche o comprar un coche o lo que sea, si la otra persona me ve muy rígida y muy técnica, no se va a fiar de mí. Ya. Yo tengo que estar como... Entonces tienes que ser un gran actor. Sí, de alguna manera hay que ser. Yo le llamo la autenticidad táctica. Es decir, hay que parecer auténtico, genuino y fluido, sí, pero no es. Es como Obama. Obama que parece como que... es que Obama es muy bueno, de manera natural. Bueno, Obama es que, mira, me he fijado en algo. Su sonrisa parece real, pero no creo que lo sea. Exactamente. Y genera patas de gallo y se le achinan, sí, bueno, se le achinan los ojos que son como dos rayitas, sí, cuando se ríe. ¿Entonces quieres decir que él está entrenado? Mucho, sí, sí. Ajá. Muy entrenado y muy bien entrenado, porque en España hay políticos entrenados, pero muy bien entrenados, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, Obama además despierta cierta simpatía simplemente por su presencia. Y eso es porque ha trabajado mucho, sobre todo el analizar cómo le ve la audiencia, cómo quiere él que la audiencia le vea. O sea, yo estoy convencido que se pregunta, cuando va a posar o va a hacer algo, el cómo quiero que los demás me perciban. Y como quiero que me perciban de esta manera, yo voy a hacer esto. Esto es muy poderoso. Estás hablando de ser y parecer. Correcto. Entiendo que prevalece lo que parece sobre lo que es. Hay gente que es algo, pero no lo aparenta y por tanto sale perdiendo. Eso es. Y gente que parece algo, no lo es, pero lo aparenta también, que conseguirá sale lo que perdiendo o quiere. ganando. Ya. Bueno, claro, depende de la situación. Pero sí, si nosotros nos vamos a la parte más positiva, sí, quiero aparentar ser un buen profesor, quiero aparentar ser un buen vendedor, un buen comercial, un buen periodista. Tienes que serlo, por supuesto, pero sobre todo tienes que parecerlo. Tienes que potenciar lo bueno que eres, porque si no lo potencias, si no lo parece, ni siquiera tienes la oportunidad ni de vender, ni de comprar, ni de que la gente te contrate, ni nada. Entonces, vamos a ser buenos profesionales, nos vamos a cultivar en todas las habilidades posibles dentro de nuestra profesión y además vamos a potenciar en que se nos vea, en que realmente somos muy buenos profesionales. Yo me formé aquí con los Mossos, que les tengo un cariño especial. De hecho, aquí hay miembros del cuerpo que tengo mucho cariño y me ha hecho mucha ilusión verlos. Había uno que decía... Si luego puedo hablar con alguno, porque creo que me han puesto una multa al venir hacia aquí. Sí, luego hablamos. Sería un detalle, porque si es amigo te han invitado a estar aquí gratis, o sea que luego me buscas. Pues este era un sargento que decía, con el tema de los secuestros, decía, mira, nuestro equipo de negociación es una grabadora. Entonces, tú ir a la casa de alguien que has secuestrado y decir, señora, soy el negociador, con una grabadora era como diciendo, ¿en serio? Claro,
¿Son buenos? Muy buenos, pero no lo parecían. Es un poco vieja escuela, pero mal. Claro. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo este señor con mucho criterio? Pues lo que hizo fue decir a medios técnicos, mira, cógeme un maletín de estos rugerizados, de estos que son como de plástico negro muy duro, que lo abres y tiene como espuma. Y ponemos la grabadora y el teléfono y unos cascos y LEDs, muchos LEDs. Y relojitos, muchos relojitos. Sí. Y que ponga negociador. Entonces tú ya no vas con una grabadora, tú ya vas con una caja así de grande. Con un kit. Que además la pones en la mesa y es una blom. Ya. Abres y empieza a ver cosas. No valen para nada, pero lo parece. Y entonces, ¿qué generas con esto? Parece una tontería, pero lo que generas no. es confianza en la familia. Y generar confianza en la familia, en este caso, genera tranquilidad. Y al final hacen lo que tú les pides de una manera pues, mucho más rápida y mucho más auténtica que si tú vas con la grabadora. Y eso a todos los niveles. Tremendo. Me estás haciendo recordar una miseria que ya de Perdidos al Río, 60 y pico programas. Mira, una vez nosotros teníamos un local, un amigo y yo, Andrés, en el que pasábamos mucho tiempo, iban los amigos, ¿no? Y hicimos alguna fiesta. Nuestros 17, 18, 19 años. Teníamos etapa de potencia, mesa de mezclas. Cuando había que hacer una fiesta encendíamos todas las luces de todo. Todos los canales, los que no estaban activos, los que sí. Todas las luces que había, incluso aparatos técnicos que iban a consumir energía tal, todo para aparentar. Claro. La gente, es lamentable, ¿eh? Bueno. La gente llegaba y decía, bueno, ¿qué equipazo tenéis? Yo pensaba, si solo está funcionando la máquina de ahí, pero a la gente le daba la sensación de que aquello era como una especie de pub, ¿no? Y no éramos ni un 10% de pub, pero lo parecía. Pero lo parecía. Y al final tú vendes por lo que pareces. Luego te comprarán otra vez por lo que eres, pero la primera es por lo que pareces. Buenísimo. La primera impresión. La primera impresión, dicen algunos expertos, que es casi imposible borrarla del cerebro, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto deberíamos controlar la comunicación no verbal, la comunicación no consciente, cuando nos interesa mucho generar esa primera buena impresión en una persona porque nos va la vida en ello o lo que sea, ¿no? El trabajo. Sí, o el trabajo. Y es que borrar una mala primera impresión es muy complicado, muy difícil. O sea, tú no puedes llegar a decir, oye, perdona, vamos a empezar de nuevo. No, o sea, ya la primera impresión se ha quedado, ¿no? Algunos expertos te hablan que en una décima de segundo la generas, otros que entre 3 y 7 segundos, otros que 20. Pero bueno, me da igual, ¿no? Al final es muy poquito tiempo. Y si tú eres capaz de ponerte siempre en la perspectiva de qué es lo que yo tengo que hacer para que los demás me decodifiquen como yo quiero que me decodifiquen. Ponemos un ejemplo. Imagínate que todo el público que tenemos aquí se va a ir a Afganistán de excursión y yo les tengo que preparar en unas situaciones hostiles. Y yo les tengo que convencer de que me contraten a mí. Si yo vengo, te voy a decir, con zapatitos de charol y con una carpetita al pecho y digo, hola, soy el que voy a entrenar para salvaros la vida, alguno sale corriendo. ¿Vale? Si hago todo lo contrario, yo lo que me sitúo es, entro por aquí, serio, les miro a todo el mundo, elevo la barbilla, me pongo de una manera como muy marcial, de una manera como muy, ¿vale? Marcando ritmos, el cerebro de cada uno de los que están aquí, las neuronas espejo, van a detectar a una persona que es lo que se espera, ¿no? De alguien que va a estar en esa situación. Luego esa primera impresión debe ser táctica siempre. Antes de abrir una puerta para un despacho, pregúntate, ¿qué es lo que quiero que vean de mí? Sí. ¿Qué es lo que necesito que vean de mí para que la primera impresión vaya en una dirección o vaya en otra? Porque va a ir tu vida en ello, o tu negocio, o tu entrevista. Estamos hablando de parar y pensar. Parar y pensar. O sea, sí. Vivir un poco con un poco de guión. Sí, ¿no? Sí. Pero vamos, los que vivimos en Madrid y Barcelona, cuando pasemos por calles complicadas, párate y piensa qué es lo que quieres que los malos vean de ti. Que hay mucha evidencia de cómo eligen los malos a las víctimas. Y les eligen por el lenguaje corporal. Es decir, por el Rolex también, pero... si yo tomo apariencia... sí. Llevo un Rolex y tomo apariencia de víctima, ¿no? Voy a incrementar mucho las posibilidades de... Volvemos un poco a las posturas, ¿no? Sí. ¿Cómo le llamabas? Las power poses, ¿no? Eso es. Tendría que ponerme alzado, aparentar ¿qué? Aparentar... es que hablabas de los alfas también. Aparentar es lo ¿qué? mismo. Es lo ser mismo. un alfa, Eso una es. mujer o un hombre alfa. Eso es. Sí, ten en cuenta... Mira, recuerdo además otro estoy la tarde de los estudios. En Canadá hicieron un estudio con personas que estaban en la cárcel. Y decían, oye, ¿a quién elegirías como víctima? Y todos elegían las mismas víctimas. A la misma. A las mismas. A los que tenían un lenguaje corporal
pues de muy poquita cosa, de pasos cortos, de postura recogida, ¿no? De esa manera, su cerebro lo que decía es, esta persona no me va a dar problemas, ¿no? O no me va a combatir, ¿no? Por ejemplo, como en tu caso de la sauna, ¿no? Tú al final tiraste para adelante. Pues esto es más o menos lo mismo. Entonces, si tú generas una postura más expansiva, más alfa, más empoderada, lo que se lleva mucho, pues lo que van a leer de ti va a ser eso precisamente. Y además, mira, me gusta esta porque le vamos a dar la bidireccionalidad. ¿Vale? Hoy estoy plof. Hoy estoy plof y no, de verdad, no me apetece. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bidireccional. Posturas. La postura. Y date una vueltecita. Date una vueltecilla. Te va a durar eso 3 minutos. De hecho, con algunas víctimas de delitos violentos les hacíamos eso. Cuando estaban un poquito plof y tal, decía, venga, vamos a tomar un café, o vamos a la máquina, o vamos a dar un paseo, porque les sacas de posturas muy egocentradas, muy recogidas, que no son buenas. Una de las cosas que más me llamó la atención en el libro, que tiene mucho que ver con esto, con conectar, con tender, crear, establecer un puente emocional, es el fenómeno del rapport. Sí. Y me sorprendió porque dije, creo que... ¿Has visto mis cejas? He dicho, me sorprendió y las he levantado. No lo había pensado, ¿eh? Pero ahora ya me he visto desde fuera. Pero me sorprendió porque pensé, creo que es lo que ocurre cuando las personas se sientan en el sofá de Roca Project, ¿no? Sí, se conectan. Que se sienten escuchadas en una sociedad en la que raro es que alguien te escuche de verdad. Sí, y más ahora. Claro, volvemos a los inicios de hace un rato, ¿no? Haces que una persona hable de lo que le gusta, habla de su tema, tú generas una escucha activa, dejas que la persona hable y si realmente estáis más o menos conectados y lo sabes hacer bien, vas a generar rapport, vas a generar una sintonía con la otra persona. Y la conexión psicológica, ese rapport, es lo que buscamos los profesionales para influir, para salvar vidas, para vender, para comprar, para lo que nos dé la gana. O sea, el día de mañana cualquiera de los que estamos aquí tenemos que ir a hablar con el tutor de nuestros hijos porque ha habido cualquier cosa, busca generar rapport con esa persona. Busca generar conexión. Empieza por la empatía, o sea, empieza por ponerte en cómo se puede encontrar esta persona y termina con el rapport. Si tú puedes hacer las dos cosas, acabas con el cambio de conductas, visto como en que al final cada uno de nosotros va a acabar como queríamos acabar. Todo bien, seguramente. Pero el rapport es fundamental. Y mira, me gustaría más aclarar que mucha gente confunde el rapport con la empatía. Y muchas personas hablan, dicen, no, yo enseguida empatizo con la gente, ¿no? En cuanto tal, no, tú lo que haces es conectar con la gente, ¿no? En todo el caso. Sí. La empatía es ponerte en la piel del otro, en los zapatos del otro, pero no el rapport. Para mí debería ser un elemento fundamental en todo momento que quieras influir en los demás. Es que sin rapport es muy difícil. Bueno, es que el rapport quizá va mucho más allá de la empatía, ¿no? ¿Es una empatía más estratégica, quizá? No, pero el rapport es cuando es un rapport de verdad es una conexión genuina. Vale. Genuina. Nos ocurre muchas veces, de repente dices, joder, yo no sé por qué, pero he conectado de lujo con esta persona, me dan ganas de estar con ella, me lo paso bien cuando estoy con ella, me tranquiliza estar con ella. Eso genera rapport, genera esa conexión que no la explicas muy bien, pero que la tienes. Pero tú puedes provocar también un rapport artificial para conseguir lo que tú quieres. Sí, absolutamente, con la escucha. Con la 80-20. Con la escucha, 80-20. Sí, me haces pensar en Fer Miralles, nuestro amigo Fer Miralles, ¿no? Totalmente. Sí, o sea, dejar que el otro hable mucho más para tú ir cogiendo información. Sí. Y de vez en cuando una cookie, hablando de Miralles. Una galletita de ego. Una cookie, pero cookie de lenguaje corporal también. Sí, a mí, ¿sabes que una vez en el programa que grabé con él me lanzó una galleta de ego? Sí. Hizo... Lo vimos en el plano general, digo, me acabé de tirar una galleta. Sí, qué bueno. ¿Que soy un perro? No, pero bueno, oye, lo entendí, ¿eh? Claro. Sí, ¿sabes por qué? Porque creo que conseguimos de verdad... Tú sabes que él es un gran comunicador. Fer, vas a ver esto, te queremos un montón, pero vamos a hablar de ti. Él es un gran comunicador, pero él está en ese rol de gran comunicador. Y cuando le sacamos la guitarra, al final del programa... Fue brutal. Apareció la persona detrás del gran comunicador. Sí. Y entonces él hizo, como diciendo, me la habéis colado. Sí. Yo le conozco personalmente a Fer y me parece un tipazo. Es un tipazo. Sí que lo es. Absolutamente. Sí que lo es. Sin embargo, yo quería entrar en Fer... más allá de ese experto comunicador, ¿no? Me planteo, por ejemplo, en tu caso, Pincho, personas que te conozcan, que saben todo lo que tú controlas, si puedes estar pendiente de un gesto, de una microexpresión, de una posición de los pies. Por cierto, ahora mismo estoy apuntando al público, pero no es que no te quieras, que camino con los pies en las 10:10, dice mi madre, que está por ahí abajo. Estoy mal hecho de fábrica. ¿No? Pero...
Claro, ¿esas personas tienen algún tipo de barrera para conectar de verdad contigo pensando que puedes estar pendiente de ellos? Sí, me pasa muchísimo. ¿Qué pasa? Me pasa mucho. Todo el mundo se piensa que soy un escáner con patas. Y no es así. No es así. No, ojalá. Pero no es así. No es así salvo a los amigos de mis hijos que les digo que sí es así. Pero no es así. Entonces, eso es bueno, ¿eh? No, díselo a ellos. Hemos hablado antes de la expansión del cuerpo. Pues cuando yo les miro hacen... Palabra. Me ocurre mucho que la gente se siente incómoda cuando habla conmigo. Yo lo veo, lo noto perfectamente. Sí. Incluso en formaciones que hago, pues hago el juego siempre yo como siempre con los alumnos, siempre, ¿no? Somos 50, una mesa de 50, y soy el primero en sentarse y me siento en el centro. Y veo a ver quién se va a sentar enfrente de mí, el último. O sea, se empieza a sentar todo el mundo alrededor y al final hay un hueco y alguno que ha ido al baño despistado dice, ostras, me ha tocado delante de este. Pues bueno, y no sé quién sentar. Se sienten, pero de verdad y en confianza. Yo puedo estar pendiente del lenguaje corporal de las personas cuando no estoy trabajando en el 1% de las ocasiones, con suerte. O sea, yo normalmente estoy completamente desconectado, pero absolutamente desconectado. Primero, porque a nivel cognitivo sería imposible estar continuamente analizando. Sí. Y segundo, y más importante, porque es mejor vivir en la ignorancia. Es mejor vivir en la ignorancia, claro. Hazme caso. Porque es que si empiezas a analizar todo lo que tienes en el entorno, vas a empezar a ver cosas que no te gustan. Es que ves cosas que no te gustan. Te voy a poner un caso real. Cena con un grupo de amigos, ¿vale? Después, además, después de certificarme en una escuela de comunicación no verbal muy potente. Cena con unos amigos. Y de repente, estar interactuando con ellos y yo ver algo en el marido de una amiga. Y decir, no puede ser. No puede ser. O sea, no me gusta lo que acabo de ver, ¿vale? Pero me pasó como con el de la pistola. No creo. Otra cosa más, o sea, eran reacciones con su esposa despectivas, pero muy despectivas. Extremadamente despectivas, pero muy sutiles. No las veía nadie, y yo las veía. Digamos, se lo comenta a mi mujer que me había visto esto. Ya estás con tus cosas, ¿vale? Pues a los 4 meses aproximadamente, ese hombre estaba detenido por violencia de género. Tremendo. Y claro, y además violencia de género real, reiterada y muy grave. ¿Qué fueron las cosas que viste, si te acuerdas? Pues mira, vi sobre todo muchos gestos de desprecio y de altivez y de prepotencia y de soberbia con respecto a ella. Y además, era como un baile, o sea, es brutal. ¿Por qué? Porque tú imagínate que hay un comentario, ¿no? Somos tú y yo, pareja, hay un comentario. Entonces, yo te miro, una media sonrisa así como por encima, y tú en el momento que me ves que hago eso, te vienes abajo. Sí. Y quitas la mirada y miras hacia abajo. Pues eso, 4 o 5 veces, a mí me da a entender que eso es un patrón. Eso es un patrón de conducta. Eso no es algo aislado. Tú estás leyendo a ella y leyéndole a él. Claro, y además yo cuando veo una bandera roja, claro, ya dices tú, aquí están pasando cosas. Y ya te activas y provocas situaciones. Oye, que viene tu chico que no sé cuántos, tu chica no sé qué. Entonces tú ves como, sí, y hay sonrisas falsas, hay historias. Entonces ahí me descuadró. No, o sea, quedaría muy bien si te dijera, lo detecté a la primera, no, pero yo sabía que había cosas que ahí no funcionaban bien. ¿Podría haber sido que se hubiesen divorciado a los 4 meses? Hubiese sido congruente, pero terminó el otro. Pero sí se veía ese desprecio tremendo. Vale. Hablas de los grupos de amigos. Los grupos de amigos al final son una muestra de la sociedad en la que vivimos, y una de las cosas que más hay en la sociedad en la que vivimos es la infidelidad. Sí. ¿Cómo se lee la infidelidad? Ya me gustaría a mí saberlo, te creas tú. No hay nada muy concreto. Pues por favor, segundo libro, cuando lo hagas. Sí, no, se vendería muy bien, te lo aseguro. Se vendería muy bien. Mira, hace poco hice una formación a unos oncólogos en un pueblo de Segovia, que eran como 50, ¿no? Y yo tengo un problema con el humor, a lo mejor lo has notado, y que no filtro. Entonces mi presentación, como bien dice Miralles, no fue presentándome yo soy fulanito y hago esto, sino llegué y dije, buenas, soy Juanma, soy experto en comunicación no verbal y sé cuál de vosotros ha sido infiel a sus parejas. La mitad hizo así. Y ahí es cuando me di cuenta que esto era un partidazo. Hostia, qué fuerte. Digo, podemos sacar mucho dinero aquí. Bueno, al final yo creo que es más... La detección de las infidelidades probablemente vaya más obedecido al comportamiento a nivel conductual de evasión, de excusas, etcétera, que no va a tener nada que ver con la comunicación no verbal, pero sí que va a tener con la comunicación no verbal si mi infidelidad es con una persona que esté cerca de mí. Porque es inevitable. La complicidad.
La complicidad, las reacciones fisiológicas, el deseo. Hablemos de los microgestos. Ahí está. ¿Qué quieres saber? Pues mira, me acaba de venir una escena de los Goonies, cuando estaban con Gordy, metiéndole la mano en la batidora, y dice, cuéntanoslo todo. Pues yo lo quiero todo porque también tengo mujer, entonces, sí. Mira, madre mía la que vamos a liar con esto. Por ejemplo, algo que es inevitable, pero inevitable porque no lo conoce la gente. Tú imagínate que estamos en una reunión, 3 parejas, todos los sillones y un tercer sillón, sin estas cajas. Si a mí me gusta alguna de las chicas que esté aquí, mis pies van a tender a estar más cerca de ella. Incluso de las puntas de los pies, en el caso de las chicas, suelen apuntar más a los chicos. Sí. Pero sobre todo el acercamiento de los pies. Vale. Hay otro... Yo te estoy apuntando mucho ahora mismo. Ya. Desde que me has hablado de las saunas... He cambiado de postura. Sí. Ahora el pie se ha alejado, ¿sabes? Y me voy a pinzar la nariz, ya voy a hacerlo todo. Me acabas de poner... Madre mía. Mira, otro truco que espero que no veáis, más que truco, señal, ¿no? Mira, normalmente el acicalamiento entre la misma especie, entre hombre y mujer o entre personas que se puedan gustar, no debe de existir a no ser que haya una especial vinculación. Me explico. Si yo de repente tengo aquí unas motas, unos hilos, unas motas de polvo, una suciedad, la corbata mal puesta y tal, no es normal que una mujer que no sea mi pareja me lo quite de una manera casi de necesidad o me recoloque la corbata. ¿Vale? Sí, si te lo hace o es tu pareja o es tu madre. Madre o quiere cositas. La otra persona. O sea, no tiene por qué haber una infidelidad, pero sí un deseo. ¿No puede ser un toque? Puede ser un toque. Puede ser un toque, pero se ve cuando es un toque y cuando no es un toque. Cuando hay ladeos de cabeza, cuando en vez de mirarte a los ojos te mira a los ojos, a los labios, a los ojos, labios. El triángulo. La mirada de triángulo. Hay muchas más señales, ¿no? Cuando hay picazón en el labio inferior de la boca. ¿La distancia corporal? Igual. La distancia corporal se rompe y tú permites que se rompa cuando hay atracción. Y nosotros tenemos más o menos, en nuestra cultura rondarán los 45 centímetros de distancia más o menos, que será la distancia privada, la más personal. Cuando a nosotros, alguien que no nos apetece, lo rompe, tendemos a ganar ese espacio que nos han roto, ¿no? Tiramos para atrás. Sí. Cuando tú rompes esa distancia, de hecho es una manera de testar si le puedes gustar a alguien, ¿eh? Es interesante. Rompes esa distancia unos centímetros y la otra persona no tira hacia atrás, es porque está permitiendo esa rotura de distancia. Bien. Has sonreído, ¿eh? Va bien la cosa. Entonces, tú ahí te puedes dar cuenta. Si ves que se echa para atrás, tú respeta, vuelve a tirar para atrás. No significa que sea absolutamente negativo, simplemente que ahora no toca, pero tienes que respetarlo. Pero si tú inicias ese acercamiento y la otra persona no se echa para atrás, es muy buena señal. Con más gestos, con más cosas. No vaya a ser que hoy tomando algo, luego la leamos. Vale. Dices algo muy interesante. Uno no se puede quedar solo con un gesto o con una cosa. Hay que tener una visión de conjunto de lo que está pasando, ¿no? Para tener una lectura veraz de esa persona. Somos antenas humanas y como antenas humanas, que lo dices en el libro, es estar captando todas las señales. Sí. ¿Qué otras señales completarían ese conjunto a la hora de ver que está surgiendo el amor entre tú y yo? Pues mira, por ejemplo, cuando hay una atracción física, o sea, ya no hablamos de amor, hablamos de atracción física. Sí. Por ejemplo, va a haber un mayor enrojecimiento de los labios. Los míos están ahora mismo color carne. Absolutamente. Por si acaso hay dudas. Va a haber inclinaciones de cabeza concretas. Inclinaciones normalmente más hacia la izquierda incluso que hacia la derecha, ¿no? Una leve inclinación. ¿Vale? ¿Hacia la izquierda? Hacia la izquierda, sí. Cuando inclinamos la cabeza hacia la derecha de una manera más leve es porque estamos más en modo control, modo más rigidez, ¿no? Cuando nos abandonamos un poco porque estamos más a gustito con la otra persona, tendemos a ladear la cabeza hacia la izquierda. Nos hacemos caricias a nosotros mismos visualizando a la otra persona como si fuera una necesidad de acariciar hacia la otra. Entonces, tendemos mucho... Yo creo que hace poco un vídeo de una chica que estaba viendo a un tenista y le miraba así con sonrisa picarona mientras se acariciaba el cuello, ¿no? Con la mano izquierda. Y además, dato curioso, es que este tipo de caricias se suele hacer más con la mano izquierda, ya sea zurdo, sea diestro. Muy curioso.
¿Por qué la parte izquierda del cuerpo? Dicen algunos, yo no lo tengo tan claro, pero me cuadraría bastante, la parte izquierda del cuerpo está controlada por el hemisferio derecho del cerebro. Sí, esa es la inversa. ¿Vale? La decusación. El hemisferio derecho del cerebro es el que está más involucrado en todas las reacciones emocionales. De hecho, de esto sí que hay mucha evidencia científica. Desde la autoinducción emocional, recuerdo emocional, activación emocional, todo lo relacionado con las emociones, digamos, en su mayor parte se activa el hemisferio derecho. Entonces, al haber una mayor activación por deseo, por amor, llámalo X, por emoción, pues a mí me cuadra que se active más a nivel motor la parte contraria. Y por cierto, que tiene que ver también con lo que cuentas en el libro, ¿es verdad que de los rostros prevalece lo que ocurre en el lado izquierdo? Sí, por esta razón. Además, por esta razón. Primero, porque incluso hay un metaanálisis que hizo Borot de 49 estudios donde asegura al 100% que es la parte derecha del cerebro la que se involucra más en cuanto a la activación en los procesos emocionales, pero además Borot es también el que nos dice es que cuando hay una activación a nivel emocional y hay una asimetría en el rostro, una asimetría puede ser, por ejemplo, Carlos, porque tú me preguntes, oye, Pincho, ¿qué tal con tu mujer? ¿No? Aquí, con toda la gente que hay yo, ya, muy bien, no, estupendo con mi mujer. Y a lo mejor no es verdad, porque nos estamos separando, por ejemplo, pues es muy probable que yo necesite que no se vea nada de cómo me encuentro. En ese momento me lleno de tristeza, pero necesito que no se vea. Muy probablemente se genere una asimetría entre la parte izquierda y la parte derecha. La parte derecha va a intentar como camuflar lo que me está ocurriendo, entonces a lo mejor sonrío más o va a haber otra cosa, ¿no? Pero en la parte izquierda, que es la que está conectada con el hemisferio derecho del cerebro, sí que va a haber una mayor implicación en las respuestas emocionales no controladas. Y es muy probable que si estoy triste, la configuración de las cejas, la comisura de los labios, se pongan como pones la cara de tristeza, y solo la parte izquierda. O sea que la parte izquierda siempre dice la verdad. Casi siempre sí. Sobre todo cuando no lo controlas. Si lo controlas, puedes camuflarlo. Pero cuando hay una asimetría, es tremendo. ¿Cómo podemos detectar a una persona que nos está intentando mentir? Pues a día de hoy la evidencia científica nos dice que no hay una nariz de Pinocho. No hay nada en concreto que digas, si hace esto es porque te está mintiendo. Pero lo que sí se sabe es que cuando nosotros conocemos cómo se comporta una persona, porque sean nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra madre, nuestro padre, es decir, conocemos el baseline de esa persona, sabemos cómo se comporta a nivel gestual cuando no pasa nada, en el momento que estamos en un momento complicado o en un momento de preguntar algo potente y se modifican ciertas conductas a nivel de lenguaje corporal, podríamos intuir que algo está pasando. Puede haber un ocultamiento, puede haber una modificación, puede haber una mentira, ¿no? El contexto nos va a definir muy bien que si vamos hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Pero ahí es cuando podemos afinar más. Si Entonces, no, tú tienes, Pincho, que atender a la contradicción entre lo que digo y lo que muestra mi cuerpo. eso es, tal cual, lo que son las incongruencias o los lapsus. Eso además Paul Ekman nos lo dice muchas veces de muchas personas que te dicen un sí claro y te hacen así. Pero yo pongo un vídeo de Gran Hermano Dúo de hace ya mucho tiempo donde dos chicos, ¿no? Son expareja. Sí. Y ella le pregunta a él, ¿me vas a decir la verdad? Y él dice, sí. Y dice, ¿estuviste con Carolina mientras estaba conmigo? Y hace, no. Pero lo primero que hace es así y luego corrige, ¿no? Y esta es la reacción versus respuesta. A lo no consciente y la respuesta consciente que haces para tapar lo que ha ocurrido antes. Es así, es brutal, es espectacular. ¿Ha habido alguna persona conocida que hayas intentado leer y lo que has visto no te guste? Y no hace falta que me digas el nombre, sino puedes hacer una descripción un poco más abierta. Sí, sí. Precisamente yo estaba hablando con gente de mi equipo de una persona que es famosa, que se vende en los medios como alguien muy cercano, muy emocional, y es... Si tú buscas psicópata en Google Imágenes, seguro que sale. Palabra. Y de hecho, ahí estoy en comprobaciones. Vale, estoy comprobando cositas. Vale. A ver, no diremos el nombre, o sí, pero ¿qué son esas incongruencias que vas viendo que te demuestra? Muy fácil. Por ejemplo, ¿no? Tú imagínate que me dices, Pincho, ¿te gustaría venir la semana que viene a cenar tal? Digo, guay, fenomenal. Vamos a seguir con el podcast. Buah. Hostia, eso no es normal. O sea, yo no te puedo sonreír y de buenas a primeras que se me vaya la sonrisa completamente y seguir otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque acabo de impostar algo, ¿no? ¿Por qué lo estás impostando? Porque no lo sientes. ¿Por qué no lo sientes? Ahí entramos en una rueda. Entonces, cuando ves muchas de estas, ves que una persona actúa sobre los demás de una manera muy altiva, no
carece prácticamente de culpa a la hora de generar ciertas interacciones con los demás. No es que disfrute, ¿no?, haciendo mal a los demás, pero no le importa. Es que... Yo te voy a decir un nombre así al tuntún que se me acaba de ocurrir. No me lo digas. No me lo digas, por es que el favor. otro día vi una imagen de Donald Trump. Bueno, no vas mal, ¿eh? No vas mal. No voy muy No vas mal, ¿verdad? Cogiéndole la mano a Pedro Sánchez. Sí. Perdón, fuerte, sonrisa, tirón hacia él. Sí. Pela, ¿eh? Sí, sí. Y automáticamente después, cuando el otro se va, que entonces estaba... Sí, sí. Qué agradable, ¿no? Que, por favor, suéltame ya. Porque aparte les mete un tirón. Sí. Automáticamente se gira y hace... Bueno, lo ha aprendido su mujer, ¿eh? En serio. O sea, Los 16. sí, sí, Ya. sí. O 20, porque Melania Trump no soporta a su marido. Se nota, llevas No le toda la soporta. razón. Igual, hay un vídeo por ahí que se da la vuelta a mirarla y hace así. Y según se da la vuelta el otro hace... Como diciendo, de A mí verdad, me da muchísima pena, ¿eh? O sea, yo la veo atrapada. por- atrampada. Oye, un aplauso para este sentido del humor. Esto no está preparado, ¿eh? No, que va a estar preparado. Ya te he dicho yo no que tenía un problema con el humor. Pero bueno. No, esa mujer no lo pasa bien. Desde luego no lo pasa bien. Están pasando unas cosas en la entrevista que ahora no sé si estoy haciendo la entrevista que yo quería hacer o la que tú querías que yo hiciera y yo creo que he hecho la que yo quería. Es un poco laberíntico esto, pero bueno, da igual. Voy a confiar en que ha sido lo que yo quería y ya está. ¿Me estás embutando con los pies, Pincho? Estaba viendo tu micropicor en la barba. Bueno. Oye, ¿cuántas cosas has visto durante la entrevista? No muchas. Con lo de la sauna me he quedado ya. Oye, qué programa más divertido. No pensaba que iba a ser tan divertido, ¿eh? Me estoy tocando la barbilla. Joder, tío. Y ahora la mosca, no sé cómo se llama. sigas. Ahora no sé si quitar los brazos así o ponerme así. Me cago en la leche. Juanma. Bueno, mira, bromas aparte, estamos llegando al final. Me alargaría más, pero los tiempos son los que son. Yo quiero saber cuándo esto no te salió bien. Cuándo con alguna persona en el ámbito profesional esto no salió como tú querías que saliera. Pues no sé si no salió bien porque no supe verlo o porque no se podía ver. Pero un compañero mío, en un determinado momento donde todo aparentaba normalidad, recuerdo que fue un 15 de febrero, porque estaban operando a mi hijo de apendicitis en el Niño Jesús en Madrid, me llamaron por teléfono para decirme que un compañero mío había pegado 2 tiros a su mujer y se había suicidado. Y era una persona con la que hablaba constantemente. O sea, se sentaba muy cerca de mí y algunas veces pienso si tenía que haberlo visto. Y no lo sé, si tenía que haberlo visto o simplemente no se pudo ver. Creo, y probablemente no me equivoque, que fue algo muy reactivo de algo que ocurrió y que ni siquiera él sabía que iba a acabar como iba a acabar. Y eso de alguna manera me da cierta paz, porque si no, es duro. Es muy duro. Bueno, pues te agradezco mucho que lo compartas. Pero además hacerlo delante de tanta gente pues no es sencillo, ¿no? Has dicho que no podías estar siempre en modo activo. Yo tengo la sensación de haberte conocido de verdad y de estar conociéndote cada vez más. Y lo he dicho al principio del programa, me pareces una persona buena. Una persona que hace lo que haces porque tienes la motivación de ayudar, a diferencia de otros que hacen esto para manipular. Te estoy muy agradecido. Vamos llegando al final. Traes algo siempre en el sofá, hay algo escondido ahí en eso. Deseo que sea, no sé, comida, porque casi no he podido comer. No lo sé. Un látigo partido de la sauna. No sé. Es algo... Hablabas de superpoder, ¿no? Sí. No sé si te lo va a dar, pero lo parece. Wow. Entonces, lo vas a entender, porque es algo que me representa y que no te va a dar un superpoder, pero seguramente te motive para tenerlo. Bueno, es una chorrada. No me parece una chorrada. Pero a mí me hace mucha ilusión que lo Oye, tengas. Juanma Pincho, pero esto es muy bonito, ¿eh? No sé qué es, pero
A ver si vamos a salir enamorados. A ver, vamos a ver qué es. Joder, qué bien envuelto, tío. Bueno, hay un estuche aquí que veis. ¡Oh, tus gafas! ¡Ah, buenísimo! Qué bonito. Ahora sí. Me parece una pasada. Muchísimas gracias. No veo un pimiento. Solo veo el micro. Tenlo en cuenta porque si no me las quito y doy un paso para verte cerca. Pincho, no es que quiera darte un beso ni nada por el estilo. Me la voy a quitar porque me estoy mareando, ¿vale? Muy guay, muy chulo. Qué bonitas. Qué guay. Y en el estuche una pasada. Pues se irá a la estantería de Roca Project. Era mucho follón traerla. Pero ya sabéis que cada programa está con nosotros y la veréis en el siguiente ahí colocado. Te voy a hacer una pregunta, porque en su momento no te la hice. Te hice las dos del final. Las dos del final son cómo afrontas la certeza de la muerte y cómo quieres que te recuerden. Te voy a hacer otra. Yo sé que tú eres un tío de fe, también. Si pudieras hacerle una pregunta a Dios, sabiendo que es solo una pregunta, pero que sí o sí te la va a responder, dando por hecho que crees en Dios, ¿qué pregunta le harías? Es difícil, es muy difícil no aprovecharse de esa oportunidad, la verdad. Pero probablemente le preguntaría si merece la pena pasar al otro lado de verdad o si merece la pena quedarse aquí. Porque algunas veces uno se plantea si lo que está viviendo es un regalo, que para mí lo es, pero veo vidas en las que me planteo que lo que están viviendo es una verdadera penitencia. Me gustaría Es verdad. que me ayudaran en eso porque algunas veces no sé muy bien qué contestar a esa pregunta. Pues nos has dejado... Ha sido una gozada tenerte aquí. La verdad es que sí. Me voy a quedar con tu taza. Por favor. Tú te quedas con la mía. Me da igual aquel juego que decías de si tuya o la mía. Ya no recuerdo nada, me has hecho un lío, macho. Pero quiero darte las gracias. Quiero dar las gracias a este público maravilloso. Gracias a vosotros que nos veis cada semana. Nos vemos la semana que viene. Y larga vida Pincho, larga vida Roca Project y a todas las buenas entrevistas que podamos hacer. Muchas gracias. Gracias, tío.